Bueno, os agradezco, de verdad, muchas gracias. Yo creo que lo que habíamos conversado al comienzo, voy a dar la palabra a vosotras, al auditorio, al caballero también, si quiere hablar. Yo creo que va a ser más interesante y más rico lo que podamos hablar. Lo único que sí les voy a pedir es un poco de brevedad y que hablen fuerte, por supuesto. ¿Vale? Sí. ¿Nos puedes decir tu nombre? Sí, yo soy Manuel. Y solamente quería felicitar porque me ha parecido muy interesante la ponencia. Yo vengo a nivel profesional, no tengo nada que ver con esta situación, vengo del ámbito de la sanidad vegetal, plaga y enfermedades orgánicas que no tienen nada que ver con todo esto. Pero precisamente quizás me da una perspectiva para valorar lo imprescindible que sería que todo lo que habéis estado diciendo las tres y tú, Pío, en el principio, fuese algo conocido por todos, porque se teme lo que se desconoce. Y generalmente el estigma de que estáis hablando es un estigma que está muchas veces promovido por el desconocimiento, que produce miedo, que produce rechazo, y creo que yo he aprendido de las tres, insisto mucho de lo que habéis estado diciendo y creo que sería imprescindible que se conociera más y ojalá el amigo Modesto pueda difundir rápidamente y todo lo que se ha ido, porque me parece imprescindible. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra intervención? Bueno, sí, yo iba a... Bueno, Carmen Espí. Perdona, soy Carmen Espí, estoy jubilada, pero soy pediatra. Ejercicio de pediatra a lo largo de la vida. Y como Reyes, pues tiene también una trayectoria en 40 años, como dice Reyes, de apoyar, trabajar y elaborar muchas de las normas, muchos de los cambios que se hicieron en sanidad. Con lo cual me conozco bien el sistema desde la base hasta cómo fuimos progresando y teniendo una sanidad que tuvimos en su momento de calidad. Ruth, era básicamente para ti porque verdaderamente yo creo que es genérico para todo. La pandemia ha sido un desastre, una pandemia, o sea, ha sido el mundo entero afectado, pero provocado por un germen, por un bicho que desconocíamos todo sobre él, todo. En el ejemplo que ponía del capitán y el barco, pues yo me situaba de capitán, yo y todos los sanitarios, porque es que no sabíamos qué teníamos que hacer, porque era totalmente nuevo. Y Pío puede reforzar lo que yo digo, hasta que no empezamos a tener algunas publicaciones de los chinos que nos habían ido delante, teníamos desconocimiento total de qué es lo que estaba pasando, porque ya íbamos viendo, cuáles eran las patologías que se estaban generando, cuáles eran los daños que se estaban produciendo. Tuvimos que tener un periodo de aprendizaje, pero de acelerado, con una enfermedad de las características que provocaba este germen. Y la verdad que los capitanes, en general, que estábamos desbordados, ¿no? Digo en general todos los compañeros y compañeras que tuvieron que lanzarse. Evidentemente, lo que has contado es la realidad, ¿no? Y bueno, el tema del aislamiento provocó, bueno, porque todo el resto de patologías, después del periodo de aislamiento, ahora mismo totalmente descompensada, ¿no? Pero yo lo que te quería hacer una pregunta, porque por lo menos a mí me pareció captar que gran parte de los miedos y de la incertidumbre lo generaban los medios de comunicación. Es la impresión que como profesional yo valoré, porque es que era continuamente, porque claro, machacando con los valores, con las cifras, con lo otro, Entonces, eso es la pregunta que yo te quería lanzar. Y además, la segunda, ¿tú crees que teníamos otra posibilidad con los mayores? Porque lo único que vimos que tuvimos una respuesta, que conseguimos avanzar y bajar la curva, fue con el aislamiento. Entonces, las dos preguntas te las quería lanzar. Los medios de comunicación y si tú tenías o valoras que podíamos haber tenido a nivel, por ejemplo, de centros sociosanitarios, otra actuación que hubiera cambiado. Mira, yo creo que la sensación de incertidumbre al paciente no se la estaba dando el médico. Creo que aquí los médicos
han sido bastante sensatos con los pacientes, ¿vale? Incluso cuando ha habido que hacerte consultas, lo que sea, pero creo que la gente, sobre todo los médicos de atención primaria, han ido a muerte y cuando han tenido que tener habilidad... El problema es que teníamos unos medios, en efecto, que donde dije digo, digo Diego. Yo cuando me llega un paciente al que le he dicho este tratamiento te va a ir bien, soy perfectamente capaz de decirle 3 meses después, mira, ha salido una publicación nueva y te voy a cambiar el tratamiento. Y como el paciente tiene una buena relación conmigo, lo entiende. Pero cuando tenemos pues, unas autoridades que hoy las mascarillas no son absolutamente necesarias, ahora estas son mascarillas egoístas y estas son generosas, ahora... Donde dije digo Diego completamente. Nos volvían locos a nosotros. Ojito que aquí, no sé cuántos somos sanitarios, pero que en las puertas de urgencia se les decía a los propios médicos que no se pusieran mascarillas para no asustar a los pacientes. En Jaén. Sí. En Sevilla. El tema de los profesionales, si me permitís algo un poquito más testimonial, ¿no? Yo soy médico de atención primaria, ¿no? Inicialmente iba a comentar en algún momento algo, pero yo creo que la participación vuestra también me interesa muchísimo, ¿no? Pero a nosotros habían una serie de cuestiones que eran estresantes, pero a un límite insospechado probablemente, ¿no? Probablemente el vernos detrás de una bata, detrás de un EPI, en algún momento, incluso el teléfono, nos ha deshumanizado de cara a la gente, ¿no? Pero si nos vamos al caso individual, yo creo que esa percepción ya no lo es tanto, ¿no? Cuando a ti alguien te ha llamado para rastrearte, cuando alguien te ha preguntado, cuando alguien te ha dicho por tu nombre, dentro de todo este caos que ha habido, ¿no? Y que poco a poco se iba ordenando a medida que íbamos sabiendo cada vez más, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, el desbordamiento de la demanda asistencial, el no saber nada del virus, el riesgo de la infección que no se detenía. Nosotros, los sanitarios, de nuestra experiencia, las personas que no somos muy mayores y probablemente los más mayores, no hemos vivido una situación como esta. Normalmente las crisis sanitarias pues te duran ¿cuánto? Máximo un mes, 2 meses, yo qué sé. Un brote de gripe muy malo, 45 días, 60 días. Esto no sabíamos cuándo iba a terminar. En marzo, bueno, en abril, mayo, bueno, el verano, el sol de 40 grados, verás tú. Llegó el verano, pasó el verano, llegó la tercera ola, llegó octubre, llegó enero. Y cada vez peor y peor. Y nosotros prácticamente sin ninguna herramienta, sin tratamiento conocido. Con los medios de comunicación totalmente desinformando a la gente, diciendo una cosa, diciendo otra cosa. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo mi Facebook yo dije, mira, yo voy a dar información de la cual yo puedo avalar personalmente con el poco o mucho prestigio que tenga. Y era información casi en su totalidad que decía el Ministerio, que el Ministerio decía las cosas muy claramente. Decía cosas con mucho sustento científico. Y, por ejemplo, el tema de la mascarilla que has mencionado. El tema de la mascarilla, no nos olvidemos que la agencia americana que aprueba los medicamentos y los materiales médicos, la FDA, también tuvo una polémica muy gorda, porque las mascarillas, primero que si las mascarillas higiénicas se podían utilizar, luego que no, que las higiénicas no sirven para nada, después que en Estados Unidos pues lo usaban 100 millones de personas las mascarillas higiénicas, luego que si las mascarillas quirúrgicas, ahora sabemos que las mascarillas quirúrgicas es una mascarilla que nos protege para no contagiar a los demás si estamos contagiados, pero la protección que nos da a nosotros no es la ideal. De hecho, los sanitarios inicialmente trabajamos con este tipo de mascarillas y muchos se contagiaron por usar este tipo de mascarillas. Luego llegaron las FP2. Cuando tú leías el desabastecimiento que había en España, todo lo que se montó con el material que venía de China, que no venía, uno leía los reportes, yo leía mucha información americana, científica, de la FDA, por ejemplo, o del CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, ellos lo tenían muy claro. En Estados Unidos, un país que producía su propio material médico, le rogaban a la población que no compren FP2 para que los sanitarios no se queden desabastecidos. O sea, tú imagínate un país como el nuestro, que estábamos importando el material, imagínate el desabastecimiento. O sea, fue una situación de locos, de gran estrés. Y termino con esto. Yo creo que, de mi experiencia personal, a nosotros lo que medianamente nos apaciguó y nos hizo llevar el día a día fue, antes de pasar consulta, antes de empezar nuestras llamadas telefónicas, antes de ver pacientes, reunirnos entre nosotros. Reunirnos entre nosotros, con el pretexto de contarnos los casos de la guardia de antes, de contarnos con el pretexto de traer el artículo que ha salido publicado en la noche anterior en el Lancet. Con ese pretexto nos mirábamos a los ojos y hablábamos de nuestros temores. Hablábamos del miedo que teníamos, que nos contaba uno. Es que yo llegué a mi casa
y no sé, me dolió un poco la cabeza y decidí no saludar a mis hijos y me encerré en el garaje, un compañero médico, por ejemplo. Y son cosas como esta han sido el día a día. Y miedo, ya ni les cuento el miedo que hemos tenido. Porque nosotros, aunque esté protegido, pero yo te estoy diciendo lo que sabemos ahora en la mascarilla, hemos estado cara a cara con el virus, ¿no? Algunos más expuestos que otros, probablemente en una puerta de urgencia del hospital mucho más, en una UBI mucho más. Pero todo eso ha sido proporcional al tiempo de trabajo que hemos tenido. Y simplemente con eso, ¿no? Que los profesionales lo hemos pasado honestamente muy mal, ¿no? De hecho, el tema de la salud mental recién estamos hablando ahora de este tema, ¿no? Pasará la pandemia, pero la salud mental es un tema que va a quedar allí, ¿no? Sigo dando la palabra, no sé si queréis decir algo. En cuanto a lo de las residencias de ancianos, yo creo que hay cosas que se podían haber hecho con más sentido, ¿vale? Porque llegábamos a un nivel de ritualización en el cual te encontrabas con pacientes que juntaban 3 aislamientos seguidos, 45 días, sin que hubiesen estado en contacto con nadie, solo porque otro trabajador que no entraba en su zona porque él estaba en aislamiento, había estado en contacto. Tampoco le llegué a ver sentido al hecho de que si me estás diciendo que la población general puede salir, ¿con qué criterio le tengo que decir yo a este señor que no puede salir? ¿Vale? Llegamos a situaciones tan absurdas como que a mí un paciente que necesitaba una asistencia urgente me dijese: no me mande usted al hospital porque si tengo que ir al hospital, al volver me encierran 14 días. O sea, llegamos a esa situación de pacientes que se niegan a recibir asistencia hospitalaria porque no quieren pasar lo demás. O sea, esto no estaba bien planteado. Pero tampoco nosotros nos quedamos sin enfermeras, ¿vale? Tampoco teníamos la opción de tener auxiliares que estaban intentando cubrir enfermeras, sacando a esos aislados, aunque fuese uno a uno, al jardín a pasear. Que hubiese sido una cosa de humanizarlos. Yo me acuerdo que me llegaban: fulanita está deprimida. Fulanita hablaba conmigo, me decía: ¿qué tiene fulanita? Fulanita tiene razón. ¿Qué le pongo? ¿Sertralina? Si lo que tiene es razón. Esto no es una cuestión de una pastilla, ¿no? Entonces, creo que, claro, evidentemente, desde la incertidumbre que teníamos una serie de indicaciones. Yo recuerdo una conversación con una enfermera gestora de casos cuando ya empezaron a salir. Había un paciente, el pobrecito mío, que le gusta beberse su tintorro todos los días, que se había pasado 4 veces sin ir al bar. Y me decía: ¿pero no le puedes dejar ir al bar? Y yo le decía: a ver, ¿con qué criterio legal le digo yo a un señor adulto y autónomo que si quiere ir al bar, no vaya al bar? O sea, tú tráeme un resguardo legal para que yo a un tío lo secuestre, porque es un secuestro. Oh, ya hemos cometido secuestro, que esto habrá que ver hasta qué punto el que nosotros encerremos contra su voluntad a un señor en su habitación 14 días aporreando la puerta gritando por ayuda no es ilegal. Pero que si el señor quiere ir al bar, salvo que tú me traigas una orden que indica que no puede ir al bar, el señor va al bar y le invito yo. Seguimos. María Luisa, querías intervenir. Sí, bueno, yo felicitar a Rafael por muy interesante su intervención. Y yo, bueno, algunos comentarios que no han suscitado la intervención. ¿No pensáis que quizás la situación actual de los servicios sanitarios de salud mental tiene mucho que ver con esa debilidad que previamente existía en el sistema sanitario? La salud mental y la salud mental siempre ha estado un poco olvidada. Es verdad que existe una reforma importante, una reforma psiquiátrica, se hizo bastantes avances, ya lo han mencionado Reyes, pero no se pusieron en marcha todos los recursos necesarios para atender todas las necesidades que los pacientes y los familiares tenían para esos enfermos mentales, ¿no? Y de pronto, bueno, pues muchas veces la familia se sobrecargó sin tener los recursos necesarios. Claro, a mí la duda que me suscita ahora es que ya hay una evidencia de todo ese impacto de la pandemia sobre la salud mental. Sin embargo, los servicios de salud mental siguen sin reforzarse. Es verdad que hay un deterioro importante de la sanidad pública, y eso es inevitable, pero a pesar de que se habla mucho y hay mucho informe, hay mucha evidencia científica que la salud mental, todas las pruebas de salud mental han aumentado de manera importante, no hay una sensibilidad por parte de los responsables de decir: bueno, vamos a reforzar porque aquí es muy necesario, ¿no?
Y luego, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que comenta, con el tema de que las cosas con la persona mayor se podían hecho de otra manera. Lo que ha pasado en algunas comunidades autónomas es que es horroroso, que a una persona, simplemente por la edad y por dónde vivía, se le impidiera ir a un hospital, sin tener en cuenta ningún tipo de criterio sanitario. El edadismo que ha comentado Reyes aquí fue un claro ejemplo de edadismo. Y lo que más me deja alucinado es que nadie haya dado cuenta de eso, ni haya ningún responsable o ninguna responsable que pague por esto, porque es que han muerto muchas personas mayores simplemente por el hecho de tener una cierta edad y de vivir una vida sin tener en cuenta ningún otro tipo de criterio. Es cierto que ahora con las vacunas, por lo menos si se ha tenido en cuenta la edad, oye, vamos a tener un criterio sanitario, personas con más riesgo, vamos a empezar las vacunaciones. Lo que no se hizo cuando en esos momentos pues, se decidió que no se mandaba a nadie a un hospital, una persona mayor a un hospital, y a lo mejor con una atención sanitaria esa persona pues, hubiera seguido viva, hubiera tenido un tratamiento. Y lo que comentaba de Sire, con el tema del impacto de género, que cada vez hay más informes que nos ponen de manifiesto, ¿no? De diferentes agencias de Naciones Unidas, lo han dicho. Y yo hace poco manejaba un informe que se ha hecho a nivel europeo del impacto de la pandemia sobre la situación de las mujeres, en este caso de las trabajadoras, y las conclusiones eran demoledoras. Todos los avances que se habían conseguido con el tema de cerrar la brecha laboral, la brecha de género en el ámbito de trabajo, se habían retrocedido 20 años. Y el teletrabajo, que parece que es un avance, es una amenaza. ¿Por qué? Porque va a ser muy cómodo decir a las mujeres a su casa teletrabajar y que además se cuiden de los niños y de las personas enfermas y demás. O sea, las mujeres a trabajar a su casa y al cuidado. Entonces, yo creo que ahí es importante valorar ese impacto de género y sobre todo, bueno, pues tomar medidas porque es una amenaza y vamos hacia un sistema de teletrabajo que cada vez pues, se va a implantar más, ¿no? La pandemia ha sido la consecuencia. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de que cuando los dos miembros de la pareja teletrabajaban, el hombre se metía en una habitación aislada y la mujer se quedaba en el salón con los compartiendo niños, con todo. Eso es una realidad. Y teniendo que estar cuidando de la clase digital y demás, mientras que el marido pues trabajaba en su despacho o en el dormitorio aislado, pero era la mujer la que el rol tradicional que se repitió también con el teléfono. Yo, respecto a lo del recurso de salud mental, era súper frágil previo a la pandemia. Lo digo porque yo trabajo en un entorno en el que, claro, tenemos muchísimos usuarios que se derivan y que están dentro del programa de salud, ¿no? Que en mi caso, yo trabajo en Torredón Jimeno, pertenece a Marto y tal, y era fragilísimo, hasta el punto de que nosotras muy preocupadas con señoras porque no entendíamos que no se le estaba dando la atención que necesitaba, con ese distanciamiento de citas, con esas medicaciones que no... Porque yo entiendo que... Vamos, yo en esto no entiendo nada, pero entiendo que si una medicación se le da hay que probar y ver si le sienta bien y si no regula, en fin, lo creo yo, ¿no? Claro. Y combinado con una atención psicológica también, que en muchos casos tampoco está coordinada. Entonces, es que previo a la pandemia era súper frágil. ¿Qué me preocupa a mí? Que ahora se van a multiplicar los casos, porque, bueno, ya hay una evidencia y yo no sé, me refiero que cuando tú le echas peso a una casa que tiene malos cimientos, mal asunto. Y respecto a lo del teletrabajo, y vamos, totalmente de acuerdo contigo, sufrido en carnes propias, porque yo tengo mi primera hija en el 2002 y en el 2003 me contrató una empresa muy moderna catalana y probé el teletrabajo y me quedé embarazada en el 2003 también. Y bueno, todo. Al principio era una ventaja. Yo, fijaros si hace años que descubrí que era un timo absoluto. Timo absoluto. Porque es que no hay manera de desconectar cuando tú estás teletrabajando, ¿no? Y lo de los espacios, es que los espacios tienen sesgo de género. Es que cuando íbamos en los años tal a Linares a ver pakistaní, los espacios tenían sesgo de género, pero es que yo en mi casa, en plena pandemia, con 6, abuela incluida,
la única que no tenía dónde ponerse era yo, porque todos tenían una habitación y yo estaba en el comedor con la abuela trabajando. O sea, digo por no irme más lejos. Yo estaba con la abuela trabajando. Yo quiero contestar a María Luisa también en el tema de los años que hemos estado previos a la pandemia trabajando con las unidades de gestión clínica, con la atención asertiva a la comunidad. Es verdad, lo que tú has plasmado es verdad. De hecho, estos 100 millones que ahora se anuncian, desde el 2003 no se había invertido nada en salud mental. La salud mental es como la hermana pobre de la salud pública. Se dio mucho bombo, es verdad, a lo que es la psiquiatría comunitaria, pero es que también hay un problema, es que no hay psiquiatras. O sea, que es que el País Vasco está buscando psiquiatras por todos lados y no hay esa especialidad, ¿no? Nos estamos encontrando que a las trabajadoras sociales nos están sacando en Andalucía, que ahora mismo, que es ya de las comunidades terapéuticas, nos han sacado. O sea, decimos que tendemos a humanizar, ¿o a qué tendemos? A economizar, que es lo que está haciendo ahora, lo que se está haciendo con la salud. Vamos a pasos atrás. Entonces, es verdad que la atención de los equipos asertivos comunitarios era una cosa extraordinaria que se empezó hace unos años, que se ha vuelto a paralizar otra vez, y esos equipos pues van a casa, van a domicilio, pero claro, es verdad que la pandemia ha servido también de excusa, una buena excusa también para eso, para no aumentar la dotación de personal especializado además en salud mental, porque la enfermería de salud mental, menos mal, que ya parece que se está reconociendo, pero ya os digo, psicólogos, trabajadores sociales nos han dejado un poco de lado. Yo ahí, espera un segundito, y ahí tengo que puntualizar. A ver los silos, sí, ¿vale? El problema es que se ha organizado el sistema para que los psiquiatras, entre otros especialistas, salgan del sistema, ¿vale? Cuando tú le das unas condiciones mínimas a un trabajador, el trabajador se queda. Y no estamos hablando de sueldo, porque los psiquiatras cobramos como cualquier especialista, como un funcionario clase A. Y oye, da para comer, no vamos a engañar, da para comer bien. El problema es cuando te empiezas con cuestiones que no son de trato digno al profesional. Sí, contratos de meses. Pues sí. Precariedad laboral. Claro, sí. Contratos de meses que te mandan... Yo estaba en la sanidad pública y llegó un número determinado de contratos de meses que dije, mire usted, ahí se queda. Y de llegar, pues lo estaba contando a Tridapío, de llegar a un día X del mes y no tener contrato. Y decir, ¿qué hago yo trabajando sin contrato? Entonces, claro, se ha ido y quien se tiene que quedar, se queda. Pero cuando tienes poblaciones jóvenes que dicen, oye, que es que resulta que es que en Castilla-La Mancha me dan muchas mejores condiciones y a mí no me da nada aquí, pues se van a Castilla-La Mancha. Bueno, lo hemos visto también lo que ha pasado con las enfermeras que se han ido a Cataluña ahora, que no han sido contratadas, ¿no? O sea, la verdad que no... Cosas que no se comprenden o hay que mirarlas desde otra lógica. Compañero, iba a participar, sí. Quería compartir una relación amor-odio que tengo con un concepto que se dice mucho y se ha dicho aquí, y que desde el año 94, que yo acabé trabajo social, lo llevo buscando y no lo encuentro. Y en estos últimos 18 años trabajando con personas con discapacidad tampoco. Y es el término sociosanitario. Yo he sufrido mucho durante la pandemia, porque ya lo venía sufriendo antes, pero durante la pandemia, cuando yo oía en los noticiarios hablar de los centros residenciales como centros sociosanitarios. El modelo residencial en Andalucía, que es el que yo conozco, no puedo hablar del resto de comunidades, el modelo residencial andaluz ni siquiera en las plazas de personas mayores, con plazas de personas con trastorno de conducta, son sociosanitarios. No, son establecimientos sociales que tienen adscrito un médico, y algunos, pues los privados concertados, pueden tener un médico particular que haga las veces, pero al final siempre se deriva a su centro de salud, y los dos públicos que hay en la provincia de Jaén, que sí, no, los tres, que tienen su propio médico. Pero no son establecimientos sociosanitarios. Yo
no lo considero así. Yo, la única entidad que yo conozco, bajo mi criterio, que es sociosanitario, y a pesar de no tener ningún trabajador social contratado, es Faisén. Pero yo quiero compartir esa reflexión de que ¿dónde están los sociosanitarios? Porque yo tengo la oportunidad con mi trabajo de leer muchos informes sociales y le falta la pata sanitaria. Y en 19 años que llevo trabajando con este asunto, son muy pocos los informes sociosanitarios que vienen firmados por 2 profesionales. Entonces, yo a mí misma me tengo prohibido usar la palabra sociosanitario porque es que no conozco. Sí, vamos, que lleva mucha razón. Es como la comparación que hacían de la salud mental con la salud pública, algo que no está debidamente valorado. Pasa lo mismo con los sociosanitarios, con el sistema, ¿no? Inma, totalmente perdona, de acuerdo. Sí. El tema de la residencia, y yo lo he compartido contigo, el tema de los trastornos de conducta está muy bien, pero ese volcar a las residencias privadas los trastornos de conducta y no siendo sociosanitarias, porque son sociales, es un peligro de volver a hacinar a las personas. Mi opinión sobre las 4 residencias que están teniendo, que tienen plaza aquí en la provincia de Jaén, es otro tema. Yo estoy hablando de sociosanitarios. Mi opinión sobre los centros de mayores con plaza de trastornos de conducta no es el foro. Bueno, pero quiero decirte que como están dentro de los trastornos de conducta es la salud mental, o sea, yo opino a veces, y durante los años que he trabajado, que hay que tener mucho cuidado, que tienen que ser sanitarios también, que sociales solo no, sino aprovechemos la pandemia para reformular qué modelo ahí está, queremos. porque si es trastorno de conducta, primero, tiene que tener un número pequeño de personas, no pueden llevar como algunos que tienen 30 y tantas o 40 personas y un auxiliar para cuidar. Entonces, eso sí que hay que revisarlo después de la pandemia. ¿Qué ha pasado con lo de trastornos de conducta? Que es un colaero y totalmente donde las entidades privadas están sacando un dinero muy bueno con una falta de personal grandísimo sanitario y exigiéndole mucho a unas auxiliares. Porque es verdad, yo conozco una residencia que tiene pues cerca de 40 personas con trastorno mental grave y tienen un auxiliar por la noche y un asterisco. Y tuve que preguntar qué era el asterisco, porque aquello me sonaba raro, ¿no? Un asterisco. El asterisco es que iba rotando por toda la residencia por si había algún problema que no se viera esa auxiliar sola. Eso hay que revisarlo. La residencia hay que humanizarla y humanizarla es subirle la ratio. Ya está bien de que las residencias privadas se estén beneficiando de dinero público y luego tengan la mitad de los trabajadores que deben de tener. Y eso no me lo han contado. Yo he trabajado en la privada también, he trabajado en cooperativas sanitarias y he visto que esas cosas pasan. María Luisa, tenía la palabra. Sí, bueno, sobra que me habéis encantado los pasos. Me ha gustado tu intervención. Comentaros muy rápido. Yo he trabajado en temas de violencia de género como abogada y también he colaborado con APAEN, soy socia de APAEN porque he tenido familiares con problemas de salud mental. Estoy con Reyes, que hemos pasado un calvario horrible. A ella le pilló con 13 años, a mí con 23 y bueno, lo hemos pasado fatal porque la reforma se queda a medio camino y entonces cayó sobre la familia el problema de la salud mental. Hemos sufrido el estigma, no solamente el enfermo, la persona enferma, sino también toda la familia. Y además en mi caso han sido 2 personas. Y enlazo este tema para decir que los medios de comunicación no están trabajando nada bien el tema de la salud mental, que sí, que están habiendo, cierran algunos informativos, hablando de la salud mental, pero no están profundizando. El señor que ha hablado de las plagas y tal, no tienen ni idea, porque la gente no conoce el problema y como no lo conoce, hay estigma, le tienen miedo, no tiene la gente ni idea porque no se han hecho buenas campañas. Entonces, eso por un lado, las familias siguen asumiendo el tema, porque no hay conocimiento. Espero que la pandemia sea para lo único que haya sido buena, ¿no? Eso por un lado. El tema del suicidio.
Hemos hecho campañas de tráfico en este país magníficas, en las que se ha reducido muchísimo los niveles de muertes por suicidio. Porque no hacemos campañas, pero clarísimas, de los suicidios, que es que se producen todos los días. Pío y Carmen lo sabéis mejor, los que estáis en el tema de la medicina y Ruth. Entonces, es que es escandaloso que no se hagan campañas de prevención del suicidio. Pero claro, tampoco hay recursos. Yo estoy muy esperanzada en que ese dinero para salud mental, no sé muy bien a qué se va a destinar, no sé si se van a contratar a más psiquiatras, no sé si esa humanización de la que habla Reyes se va a convertir en que haya un psicólogo adscrito a ese psiquiatra, porque con las pastillas, y ahí enlazo con la pregunta que le quiero hacer a Pío, porque has dicho un concepto al principio de tu intervención con el tema de la medicalización. Yo creo que en la pandemia ha habido dos cosas que influyen mucho en la depresión y en la ansiedad. Los trastornos depresivos, ya no hablo de enfermedades mayores graves de salud mental, ¿no? De esquizofrenia, ni de lo que la mayoría de la gente ha pasado con el COVID, ¿no? De la ansiedad depresiva que viene producida básicamente por la incertidumbre de una alerta que se ha prolongado demasiado. Estaréis conmigo en que cuando las alertas, una persona puede soportar una situación de alerta, una incertidumbre un ratito, pero si le sigues tirando de la cuerda y de la cuerda y de la cuerda y esa alerta se convierte en todo el tiempo que llevamos, yo a los sanitarios chapo y a todo el mundo, porque ha sido una situación muy difícil. Lógicamente la cuerda siempre se rompe por la parte más floja. Las personas que han perdido el trabajo, lógicamente, se han hundido. Las mujeres siempre, la parte más débil, nos toca pagar todos los platos. Entonces, las situaciones de incertidumbre, sumadas a las alertas continuadas en el tiempo y a la soledad y al aislamiento lógicamente. Entonces, ¿qué esto ha servido para que la salud mental? Ahora es, a partir de ahora, ¿qué? ¿A qué le llamamos humanidad, Reyes? ¿A que haya más psicólogos al lado del psiquiatra? Porque el psiquiatra no puede hacerte la terapia. Demasiado están haciendo. Que te escuchan y, como decía Luz, te tiene que ver la cara. Porque por una llamada telefónica te puede contar lo que te quiera contar. Entonces, ¿en qué se va a invertir? Si tenéis conocimiento, las personas que estáis más cerca de este tema, en política y demás, ¿en qué se va a invertir? ¿En prevención del suicidio? ¿En aumento de psiquiatras? ¿En ampliar las plantillas de psicólogos? Sí, bueno, lo que se ha anunciado es la elaboración de una estrategia nacional de salud mental, donde precisamente en el preámbulo de lo que ha salido a los medios se menciona lo que tú dices, ¿no? El porcentaje de suicidio, de la incidencia que tiene en la población joven, que es la primera causa de muerte no accidental. Luego también el tema del consumo de los psicofármacos, ¿no? La cantidad que ha aumentado. El presupuesto inicial que se ha anunciado son 100 millones de euros, como lo ha mencionado Reyes. Dentro de ese presupuesto está, por supuesto, las campañas que tú has comentado para reducir campañas para reducir el suicidio, campañas para reducir las afecciones que requieran uso de psicofármacos, no trastornos mayores, y también la creación de la especialidad de psiquiatría infantil y del adolescente, ¿no? Dentro de la formación MIR, ¿no? Yo creo que todavía falta desplegar mucho esta estrategia. Yo creo que simplemente pone el foco en lo que estamos hablando, ¿no? Una vez allí tienen que venir, por supuesto, muchísimo más recursos. Yo pienso igual que Reyes, ¿no? 100 millones, hombre, como primer abordaje de partir de nada, pues hombre, es importante, ¿no? Pero hace falta mucho más recursos, ¿no? Para los hospitales ampliar el personal que nos hace falta, de psiquiatras y psicólogos. Bueno, con 100 millones obviamente no da para eso, ¿no? Hace falta que esto se incluya también en los presupuestos de las comunidades autónomas, en los presupuestos de la sanidad, ¿no? El SAS tiene un presupuesto de casi 10.000 millones de euros, pues imagínate 100 millones repartidos en las comunidades. Estamos hablando simplemente de un plan, de una estrategia nacional de salud pública, ¿no? No estamos hablando de planes concretos, que me imagino, eso, diseñar la hoja de ruta, lo que dice Desiree, ¿no? A eso tienen que añadirse muchas otras cosas, muchos otros esfuerzos, por supuesto. De momento, de lo que tengo entendido, de lo que ha trascendido es la creación de la especialidad, por ejemplo, ¿no?
especialidad de psiquiatría infantil y del adolescente. Y luego, por aquí tenía alguna información. Tiene que ser además, según lo que se ha anunciado, en colaboración con las comunidades autónomas. Es una estrategia que ya se aprobó en el 2006, se ha ido actualizando, pero si no la dotas de recursos necesarios, pues simplemente se queda en un despacho en el ministerio, ¿no? También se va a reforzar el teléfono del suicidio, el teléfono para personas que quieran... Sí, efectivamente. Y lo que te he dicho antes, humanizar también es dotar de trabajadores sociales. Los trabajadores sociales tenemos un perfil dentro de la salud mental que es importante, porque no es solo la genética, yo lo he explicado antes, es el entorno social. Los trabajadores sociales también deberían de estar en educación, las emociones que no se están educando, la frustración... La pregunta, Pío, y que lo digo a ti también, esa es la eterna pregunta de la salud mental. ¿Dónde está lo genético y dónde está los factores estresantes? Yo ahí te tengo que decir una cosa. Tengas tú la genética que tengas, una cosa que sabemos es que en gemelos homocigotos, cuando uno tiene esquizofrenia, el otro tiene un 50% de posibilidad de tener esquizofrenia, es decir, hay un 50% de que no. Luego, con el mismo material genético, hay un 50% de que no. A ti te van a dar a lo largo de cualquier artículo múltiples elementos estresantes que pueden disparar la enfermedad mental. Los traumas en la infancia, los abusos sexuales, el estrés, todo eso puede... La premisa básica es que te vaya bien la vida es bueno para la salud mental, ¿vale? Entonces, eso no lo podemos olvidar. Yo soy muy biologicista, pero dentro de la biología, una señora que puede tener un trastorno depresivo mayor o menor, evidentemente su trastorno depresivo no va a ser igual si tiene... Oye, no se llora igual en lo alto de un yate que en una chabola, ¿vale? Y es que es muy sencillo. Claro, que tenemos trastornos depresivos mayores, que mira que si tienes pues lo que estamos hablando, si tienes una esquizofrenia, tienes una esquizofrenia. Pero oye, no es igual una esquizofrenia cuando tienes un soporte social y familiar y cuando tienes a alguien que cuando te dice, uy, que estás recayendo un poquito, te llevo a que te reajuste, que cuando estás solo. O si tienes también más accesos a recursos de salud mental también. No es lo mismo... Claro. Algo incipiente, algo que se larva o algo que está totalmente desbordado, sin tratamiento, sin nada. O sea, hay muchas cosas en juego. Y también los ambientes donde se desarrollan las cosas. Sí. Lo que tú has comentado al principio de la medicalización, no te he entendido muy bien. Es decir, ¿qué has querido decir al principio de tu intervención? Sí, no, lo que yo decía... Sí, ya sé a qué te refieres. Sí. No, lo que yo decía es que... No, el tema... Una de las principales focos de atención para centrarnos en la salud mental ha sido precisamente el mayor consumo de psicofármacos durante la pandemia. Lo cual es una paradoja, ¿no? Porque si hay consumo de psicofármacos significa de que hay tratamiento. Yo lo hacía el paralelismo con el COVID, ¿no? Que el COVID no tiene tratamiento específico, ¿no? O sea, era una paradoja, ¿no? O sea, se consumen más psicofármacos, se supone que no debería haber tanto problema, pero es al revés, ¿no? Es como con los antibióticos, por ejemplo. Se consumen más antibióticos, pues probablemente están siendo mal utilizados, ¿no? O que haya más infecciones, ¿no? Me refiero de que llama la atención, se pone el foco en el problema. También ahí volvemos a lo mismo, si te va la vida bien, la enfermedad mental está mucho mejor. Entonces, cuando la vida te va mal, también es lógico que haya un consumo de psicofármacos porque es que también estás peor. Sí, pero también la salud mental puede hacer que te vaya mal la vida, ¿no? Sí, por supuesto, la enfermedad mental puede hacer que te vaya mal la vida, pero que el contexto, sí, el claro, entorno... No es lo mismo un lugar de alta exigencia. El tipo de familia, claro. Las creencias, yo creo que hay unos contextos muy amplios. Problemas de salud mental, suicidio hay en todos los ámbitos. Sí. Es decir, yo creo que hay, ahora mismo, en este momento de mi vida, dentro de 5 años, a lo mejor pienso de todas maneras, que hay un pequeño factor genético y hay luego puntos estresantes de problemas en la vida, una tragedia, un trauma, cualquier cosa dura que no supera. Y con esa gen, pues el desear y hay muchos suicidios que se producen en situación de crisis. Y bueno, gente que aparentemente está fenomenal y de la noche a la mañana pero yo digo, cualquier persona, incluso, vamos a ver, 1 de cada 3 suicidios se producen en personas con diagnóstico de depresión. Eso quiere decir que 2 de cada 3 no la tenían, ¿vale? Entonces, hay situaciones críticas que pueden durar 24, 48 horas, que pueden conducir a un suicidio. Por eso nosotros tenemos un concepto que es el ingreso para contención en crisis,
¿vale? Es decir, le acaba de dejar la mujer y llevarse a los niños de casa, lo ponemos aquí, lo tenemos controlado 24, 48 horas y al tercer día se lo piensa mejor. Sí, de eso se trata. Una cosa que es importante, María Luisa. El problema de salud mental se la deja muy sola. Sí, sí. Porque la gente no quiere pena ni problema, es normal. Y es importante también la individualización de los tratamientos, porque eso es lo que realmente humaniza. Cuando a ti te aplican un protocolo a ciegas, sin ningún tipo de aspecto personal, eso también objetiviza mucho a la persona que está sufriendo. Hay que trabajar porque cada enfermo requiere hasta que le adecua la medicación. Una cosa hay una falta de humanización. una cosa que te quería decir. Sale corriendo con los temas de salud Sí. mental. Poco pequeño nos vamos a tomar un café. Mira, no quiero rollo, está todo el mundo. María Luisa, una cosa problema. importante que ahora también le estamos dando, nosotros en un congreso internacional hablaban que en Estados Unidos se medicalizan a los niños con 5 años. Es un negocio, el medicamento sirve, pero también es un negocio. Nosotros tendremos que plantearnos que en los colegios, desde pequeños, hay que empezar a educar en la tolerancia a la frustración, en las emociones, en el control de las emociones. Es muy importante hablar de suicidio, pero es más importante todavía de control de las emociones. Cuando nosotros eduquemos desde que el niño es pequeño en control de las emociones, en esas frustraciones que va a tener posteriores y que tendrá que tolerar, será más feliz y será una persona con un autogobierno mayor. Pero es que ahora estamos asistiendo a una generación, de hecho, se están triplicando los jóvenes con 18 años. Hoy han dicho que más de 300 y pico se han suicidado. Hoy ha habido un programa en la televisión que hablaba de eso, ¿no? Del suicidio. Hay que hablar del suicidio y a nuestros jóvenes hay que educarlos, porque esas emociones tienen que saber controlarlas. De todas maneras, yo en estos puntos pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? y toda la vorágine de información que ha habido, ¿no? Este tema tiene que ser muy profesionalizado, ¿no? Hay publicaciones científicas que hablan del trato en la prensa del suicidio con el impacto en el suicidio. O sea, estas cosas tienen que ser muy profesionales. Estas cosas en los medios de comunicación son precisamente los primeros que se tienen que aplicar todos los manuales de ética que ellos tienen, ¿no? Porque lo que vivimos en la pandemia fue absolutamente desbordante, ¿no? O sea, informaciones de todo tipo, por todos lados, sin fuentes fiables, ¿no? Felizmente algo bueno salió de todo esto, y es que por lo menos aprendimos que existía algo que se llamaba ciencia y existía algo que se llamaba evidencia científica, ¿no? Felizmente, hombre, no en toda la población, pero mucha gente ha aprendido de que las cosas se toman porque hay un estudio detrás, hay un ensayo clínico detrás, ¿no? Bueno, ahora sí, para concluir, simplemente, sí, una intervención. Trabajamos con discapacidad intelectual. Primero felicitaros porque tanto Ruth como Pío como Desiree y Ray ha habido un enfoque cada uno personalizado de cómo ha ido viviendo la pandemia y la experiencia profesional, y creo que ha sido bastante importante, y os animo a que este tipo de foros pues sea mucho más frecuente, y mucho más amplio, porque es que hablando como yo creo que se sensibiliza, se intenta todo lo que es el estigma, ¿no? Luego también quería resaltar un poquito cómo desde las asociaciones hemos ido viviendo la pandemia, porque las asociaciones, con nuestro servicio, desde que empezamos, desde el servicio de atención temprana, ¿vale? Cómo ha ido afectando, como cuando hablabais de la importancia de niños pequeñitos cuando se detecta una dificultad, ¿no? Y se interviene desde un logopeda, desde un fisio. Esos meses que hemos tenido, lo vital que era, lo que es una atención temprana, o en un servicio en la Pronsi que hacemos tantas actividades porque es inclusión social. El venir a la asociación muchas veces es social, porque es el sitio donde se encuentran y conocen gente y hacen amigos, amigas, el punto de encuentro de familias, de chicos y chicas con discapacidad intelectual, y en ese momento estaba cerrado. Entonces, nosotros, aunque empezamos muy rápidamente la atención directa con salvoconductos, dando permiso a todo el mundo, pues, hombre, haciendo justificantes de la atención temprana, servicio de orientación a familia y demás, pero no hemos tenido, a veces hemos subestimado la capacidad de los chicos y de las chicas, porque no hemos tenido que ser muy creativos para hacerlo muchas cosas online, y a veces
cursos que teníamos o talleres que teníamos, los chicos se han adaptado perfectamente. Es como los niños de la pandemia, pensábamos que iba a ser mucho peor y al final nos han dado un ejemplo de decir, pero si nosotros hemos sido los que lo hemos llevado peor, porque ellos han normalizado y nosotros los adultos culturalmente estamos mucho más estigmatizados de muchas cosas, ¿no? Entonces, ha sido también una lanza a favor de las personas con discapacidad en este caso, decir, ojo, que pensábamos que no se iban a adaptar a ciertas situaciones y aunque ha habido muchas dificultades en el tema de mujeres, y te cuento, ¿no? Mujeres con discapacidad intelectual, pues al final pues se han adaptado en mucho, el 70-80% a las nuevas tecnologías, pero de una manera increíble, ¿eh? Hemos podido seguir clases online, tutorizaciones y atención directa que hemos tenido desde a los poquitos meses, ¿eh? Desde servicio de atención temprana, desde taller ocupacional, bueno, lo que ha sido la atención directa cuando se ha podido, ¿no? Pero que la asociación es un papel vital y que ha sido un refuerzo y un redirigir muchas cosas y despertar mucha creatividad, ¿eh? Porque al final es lo que nos queda. Sí, bueno. Y felicitaros, sobre todo. Gracias, muchas gracias. Quiero de verdad, quiero agradecer en nombre del Foro Historia y Futuro. Es una asociación, un foro nuevo en Jaén. Llevamos ya 3 actividades. Iniciamos una pequeña mesa redonda con empresarios, luego una visita hicimos a Quesada, al Museo Miguel Hernández y Zabaleta, y ahora con esta mesa redonda, ¿no? Está claro que, bueno, esta mesa redonda que en realidad ha sido una sala redonda, ¿no? Porque a mí me ha encantado el formato que hemos tomado. Hay que intentar no repetirlo, pero sí ampliarlo. Yo creo que hemos abierto una veda, un camino. Desde el foro, por supuesto, estamos encantados y vamos a seguir por este camino. Quiero agradecer a Gabriel Ureña, a Sergio Valenzuela, que no están presentes por motivos ajenos a su voluntad. Y simplemente termino esta mesa redonda con una pequeña reflexión en tres palabras, ¿no? La primera de ellas es que la pandemia va a pasar, porque las vacunas funcionarán, la tercera dosis funcionará, se reactualizarán las vacunas, lo que sea, pero que para la salud mental no hay vacuna, ¿vale? No vamos a tener que ver cara a cara con ello y vamos a tener que trabajar muchísimo y será como la pandemia, no tendrá fin, ¿no? La percepción, por lo menos. En segundo lugar, que somos personas frágiles, ¿vale? Somos seres humanos frágiles, que necesitamos vivir en sociedad, necesitamos la sociedad, podemos ser más o menos independientes, podemos aspirar a ello, pero definitivamente somos personas frágiles. Y necesitamos pues al Estado y necesitamos proteger a los más frágiles, que también los hay. Y en tercer lugar, decir de que el aspecto virtual, también ha habido una pandemia virtual, así como la pandemia del coronavirus. Lo virtual es verdad que ha facilitado muchas cosas, ha permitido ver que algunas cosas eran absurdas, ¿no? Tantos desplazamientos cuando podías poner una cámara, pero también que no se nos olvide que en lo virtual no existe el cuerpo, ¿vale? Que hace falta el contacto humano entre las personas y que eso no es reemplazable. Les agradezco mucho y los espero para la próxima actividad. Bueno.